En la vida muchas veces nos conformamos, nos acomodamos y nos instalamos en ciertos lugares, en ciertas formas de vida o en ciertas instancias. Llegamos a ese lugar y sentimos que estamos bien, sentimos que estamos cómodos, sentimos que llegamos a un punto de equilibrio, a un punto de calma, a un punto de tranquilidad, pero no necesariamente la comodidad está asociada con la bendición de Dios. Muchos de nosotros creemos que estar en una vida de plenitud, en una vida donde no hay problemas, donde no hay pruebas, donde no hay incomodidades, es realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y por esa falsa expectativa, mucha gente tiene una fe débil, porque creen que el bienestar significa que todo esté bien. Y no, bienestar no es que las circunstancias estén bien. El bienestar espiritual es que aunque todo no esté bien, con Cristo me es más que suficiente para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Lo que te quiero decir es esto: no podemos cambiar lo que está delante de nosotros, pero sí podemos escoger estar con el Espíritu Santo en medio de las victorias y en medio de las derrotas, en medio de las puertas abiertas y en medio de las puertas cerradas. La verdadera bendición no es que la vida funcione a nuestro alrededor. La verdadera bendición es que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y quiero llevarte a la palabra para demostrarte lo que te estoy diciendo. Deuteronomio, capítulo número 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Quiero que por favor recuerde esto. La Biblia, en el libro de Deuteronomio, aunque nosotros lo leemos y es un texto escrito, en realidad Deuteronomio fue una narrativa de Moisés. Él se para a darle un discurso a la nueva generación que ha nacido en el desierto y es conocida como la segunda ley. Moisés repite muchas cosas, por eso usted en Deuteronomio se va a encontrar con muchos contenidos que ya están en los otros libros del Pentateuco. Porque él ahora está hablando, está repitiendo, está dando información muy importante. Pero en medio de este discurso que Moisés le está dando al pueblo, hay una palabra que a mí me cautivó y es la inspiración para el mensaje que hoy le quiero dar. Porque Moisés empieza su relato contándoles lo siguiente, versículos 6 al 8. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Diga conmigo: seguir adelante. Mano derecha bien arriba y grítelo fuerte, por favor. Diga: seguir adelante. Eso es clave en lo que hoy le voy a enseñar. Sigamos con la palabra, versículo número 7. Es hora de seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas del valle del Jordán, la zona Nura costeña. Vayan a la tierra de los cananeos, al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a todos sus descendientes. Le pedí a los muchachos que me ayudaran colocando una imagen de este lugar, del monte Sinaí. Ahí va a aparecer en la pantalla. El monte Sinaí es un sitio emblemático en la historia del Éxodo. ¿Por qué es un sitio tan importante? Porque en el monte Sinaí pasaron muchas cosas para con el pueblo. Lo primero que sucede en el monte Sinaí es que cuando Moisés había perdido todo, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y dice la palabra que en medio del monte él ve una zarza ardiendo y Dios le habla en este lugar y le dice que él va a ser escogido como el nuevo caudillo de Israel para libertar al pueblo. Ahora, lo interesante del monte es que Dios le pone una señal y le dice: te pongo esta señal, y es que volverás con todo el pueblo a adorar en este mismo monte. Era una señal y Dios lo cumple. En medio del camino de peregrinación del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, perdón, desde Egipto hasta la tierra prometida, efectivamente regresan al monte Sinaí. Ahora, lo interesante de esto es que una vez llegan al monte Sinaí, ahí pasaron muchísimas cosas. Permítanme contarles una de ellas. En el monte Sinaí fue donde Moisés vuelve a subir
Se queda por bastante tiempo, muchos días, y ahí la nube de Dios cubre completamente el monte. Relámpagos empiezan a sonar y el pueblo establece un campamento a las afueras del monte. Es más, pensaron que Moisés había muerto y empiezan a inducir a Aarón, que era el hermano de Moisés, para que construyan un becerro de oro y lo empiecen a adorar, porque pensaron que Moisés había muerto, no tenían noticias de él. De repente Moisés baja del monte Sinaí. Cuando los encuentra en todo ese desorden, quiebra las tablas de la ley que Dios le entregó en el monte Sinaí. En el mismo monte Sinaí, a las orillas, es donde Dios les da por primera vez el maná y también les envía las codornices del cielo. Pastor, todo eso pasó en el monte Sinaí. Es más, duraron casi un año en este lugar. Se establecieron, vieron la gloria de Dios, Dios les habló, Dios les envió respuesta, vieron la presencia del Señor, se equivocaron, algunos fueron corregidos, otros fueron perdonados. Dios se manifestó en este lugar, pero quiero que me mire a los ojos, por favor. Dios les habló y les dijo: bueno, muchachos, llegó la hora de que se levanten de este lugar donde están bien instalados y sigan adelante. Y así es como he titulado la reflexión de esta noche: sigue adelante. ¿Puedes repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Toque al que tiene a su lado, por favor, mírelo si puede a los ojos y dígale: sigue adelante. A veces nosotros actuamos exactamente igual al pueblo de Dios. En medio de la vida nos establecemos en momentos, lugares, sitios o circunstancias donde nos acomodamos, donde nos empezamos a sentir cómodos. Es más, donde vemos la mano de Dios. Es que Sinaí no fue un lugar de tormento, Sinaí fue un lugar de respuesta. Sinaí fue un lugar para ver la manifestación de Dios. Sinaí fue un lugar de educación para ellos. Ellos crecieron en Sinaí, aprendieron en Sinaí, fueron formados en Sinaí. Dios les entrega a Moisés, le entrega todos los planos para que él diseñe el tabernáculo, que era la tienda móvil en la cual iban a adorar a Dios durante todo el desierto, incluso muchos años después, hasta que Salomón transformara el tabernáculo en un templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Todo pasó ahí. Pero que pasen cosas buenas en un lugar no significa que Dios te tenga para siempre en ese lugar. Yo no sé a quién Dios le está respondiendo hoy, pero yo voy a seguir hablando. Dios le dice a Moisés: todo esto que estás viendo está bonito, todo esto que estás viendo es parte del plan, todo esto que estás viendo es parte de la respuesta, pero quiero que por favor te levantes y te muevas, porque tienes que ir detrás de algo más grande que Sinaí. Sinaí estuvo bueno, Sinaí está bien, Sinaí te ha ayudado, pero no te olvides que yo no te saqué de Egipto para llevarte a Sinaí. Yo te saqué de Egipto para llevarte a algo llamado tu tierra prometida, y de eso vine a hablarte en esta noche, querida iglesia. Hay gente que está conforme, hay gente que está instalada en ciertas cosas, pero hoy el Espíritu Santo en esta noche te trajo a la iglesia, te conectó con esta palabra para decirte: tengo algo más grande para ti, tengo algo mejor para ti. Muévete de ese lugar, suelta esa comodidad en la que entraste, suelta esa pasividad en la que te quedaste, porque tú que estás creyendo que esa es tu tierra prometida, hoy te digo: no, hay algo más grande para ti. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén, por favor. Hay algo más. Pero ¿qué hay que hacer? Déjeme mostrarle rápidamente estos 2 puntos. Que el primero es: debes ir en pos de tu promesa. Escriba, por favor. Sigue adelante. ¿Por qué, pastor? Porque debes ir en pos de tu promesa. Esta palabra implica proceso, y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. La promesa de Dios se escribe con P de proceso. Hay gente que cree que porque Dios prometió algo va a llegar. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito, peludo, sin barba y gordito, todo era diferente. Y recuerdo cada una de las promesas que Jehová de los ejércitos me hizo. Yo escuchaba a Dios hablarme diciéndome: te voy a dar un ministerio que bendiga. Yo escuchaba a Dios así. Yo era un baterista. Todo lo que Dios me decía yo no lo entendía. Es más, yo había hecho un acuerdo conmigo mismo y dije: toda la vida seré un baterista. Mi papá, recuerdo que un día me dijo: mi hijo,
aprenda a tocar otros instrumentos, vea para que sirva al Señor. Yo, no, Señor, Dios bendice a la gente enfocada. Y Dios, yo voy a morir en una batería ahí. Yo quiero que me entierren, que saquen el bombo, que es ese tarro grandote, a ver si la cámara nos persigue. Ahí, y en un bombo me entierren. Porque me apasionaba eso. Porque ese era mi Sinaí. Porque cuando me insinuaban predicar o hablar aquí, yo decía, jamás. No. Y algún día vas a predicar. Dije, nunca. Eso no es para mí. Este es mi Sinaí. Porque muchas personas, por miedo, por temor a lo grande de Dios, se instalaron en Sinaí, cuando Dios tiene una tierra más grande prometida para ellos. Yo no sé cómo se llama tu comodidad, pero Dios me mandó en esta noche a sacarte de esa comodidad y a decirte: o te levantas y te mueves, o no vas a ver la promesa de Dios en tu vida. O te levantas y te mueves, o no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. El problema es que el proceso no es fácil. Pégale un codazo al que tiene a su lado, escríbalo ahí en el chat, diga: el proceso no es fácil. Ven, déjeme mostrárselo con la palabra, por favor. Versículo número 19 y 20 del capítulo número 1. Lea pues conmigo. Entonces, versículo 19 y 20. Tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos al inmenso y terrible desierto. Como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Pero quiero que por favor me vuelva a mirar aquí a la pantalla, aquí, y piense en esto. Mire la descripción de Moisés. Se la voy a volver a leer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. ¿Se acuerda de la palabra proceso? El proceso no es fácil. El proceso a veces es inmenso y terrible. Se lo voy a volver a repetir. El proceso a veces es inmenso y terrible. Sientes que tuvo final, pero no sientes que no va a tener. Sientes que tuvo un inicio, pero no sientes que va a tener un final. Sientes que es más difícil de lo que tú puedes resistir. Es más, sientes que ahí te vas a morir. Sientes que ahí te vas a quedar. Y los procesos son instalados en nuestra vida por dos razones. Primero, porque Dios nos ama. Y segundo, porque Él nos corrige. ¿Por qué Dios nos ama? Porque el amor de Dios incluye formación. Por eso, aunque usted se porte bien y haga las cosas bien y se esmere por vivir una vida correcta, de todas maneras el amor de Dios no te va a evitar la formación. Y la formación aparece en medio de los momentos de dificultad. Imagínese usted entrar a un gimnasio a hacer ejercicio donde las pesas no pesen. ¿Qué lograría usted? Nada. No le vaya a pasar como me pasó a mí. Hace varios años me mudé a un apartamento con mi esposa. En ese tiempo teníamos a mi hijo pequeñito y vivíamos en una zona alejada de la ciudad. Era cerca, pero era un sitio que estaba poblándose. Entonces casi no había nada por allá. No había cerca cosas, todo estaba lejos. Y de repente yo vi que estaban construyendo como un gimnasio. Y dije, me voy a inscribir. Tengo bastante peso de más, voy a ir. Y me inscribí, pagué. Pero pagué por la publicidad. Y cuando fui a conocer el gimnasio, era una cosa chiquitica, pero pequeñita. Yo sentí que me habían tumbado. Menos mal era económico porque era el lanzamiento. Cuando yo llegué a esa cosa chiquitica, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo llegué con mi termo, con mi toalla, con la pinta, con todo listo. Pero no habían pesas. De repente el entrenador me dice, bueno, esto se llama entrenamiento funcional. Yo dije, ¿qué? Funcional. Aquí se entrena con el propio cuerpo. Mire, yo no le recomiendo eso a nadie. Fue lo más cerca que yo estuve del reino de las tinieblas. Terrible.
que hágale, que aquí, que coja esto, que agache. Mire, yo terminé, al siguiente día yo no me podía ni levantar, yo estaba así casi muerto. Mi esposa me decía, mi amor, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, nada, yo me quiero morir, estoy incapacitado, llame a la EPS. Nada, porque en realidad esa vaina es dura. Yo nunca volví a nada de eso. Mi esposa, es que hay una clase en la que le dije, váyase usted, mija, yo hago mi cosita aparte, mis máquinas, a mí no me gusta eso. Ese entrenamiento es muy duro. Ahora, si a usted le gusta, pues bendito sea el Señor, dése mala vida. Pero lo que le quiero decir es que en medio de los procesos es la dificultad la que nos genera resultados. Alguien tiene que gritar, mi hermano. Es la dificultad la que nos da resultados en la vida. Cuando todo es fácil, no genera fruto en nosotros. Cuando todo es sencillo, no genera cambio en nosotros. No hay motivación, no hay incomodidad. Pero también entramos a las pruebas por corrección. Y yo debo abrirle mi corazón como siempre lo hago cuando predico. Recién casado, cometí muchos errores en mi vida administrativa. Fuimos malos mayordomos de lo que Dios nos dio. Se nos empezaron a abrir puertas con los bancos, préstamos, créditos, tarjetas de crédito, todo me lo ofrecían y para mí eran bendiciones. El banco me llamaba y me decía, señor Juan Pablo, tiene preaprobado un crédito por tantos millones. Y yo decía, gloria al Señor. Gracias, papito Dios, como si tan puntual. Esa es tu bendición. Y empecé a echarle mano a todo ese tipo de cosas. Y todo lo pagaba con tarjetas de crédito. Ay, bien. Y empecé a vivir una vida que yo no podía vivir en ese momento. Pero es que un mal administrador, cuando está administrando mal, siente que está administrando bien. Y llegó un punto, yo empecé a vivir como no podía vivir. Me compré un carro que no podía tener. Compraba ropa cada 8 días. Estaba en la fiebre del ministerio. No es que había acabado de lanzar un disco musical. Yo no creía en nadie. No era el pastor Juanpa, era el cantante Juan Pablo Lerman. Pero ¿sabe qué hace Dios para llevarlo a la promesa? Lo mete en el proceso. ¿Aló? Y el proceso fue bien doloroso, ¿sabe? Empezamos a pasar por muchas dificultades. Ahora yo no tenía cómo pagar. Ahora me tocó empezar a vender todo. Ahora me empecé a colgar financieramente. Y en ese desierto aprendí que la bendición más grande en la vida no es tener, sino administrar. Porque cualquiera tiene, pero el que administra, mantiene. Otra vez, cualquiera puede tener, pero cuando usted sabe administrar, usted mantiene lo que llega a sus manos. Hay gente que tiene, pero como tiene, se le va y lo pierde todo. Y me gané esto, y a los 2 días ya no tiene nada. Usted es un mal administrador. Y le quiero dar una mala noticia. A menos de que usted cambie eso, nunca va a crecer. Por eso los procesos de incomodidad sí que nos ayudan. A mí Dios me sacó de ese Sinaí en donde yo estaba feliz administrando mal mis recursos. Y cuando Dios me dijo, te mueves, me mandó un terrible desierto. Y en ese terrible desierto tuve que aprender que lo más importante no era tener, era administrar. ¿Y cómo se aprende? En medio de las dificultades. Cuando quieres gastar y no tienes cómo. Cuando quieres hacer y no puedes hacerlo. Y tienes que hacer maromas con lo poquito que te queda. Pero yo te tengo buenas noticias. Ese proceso que te está incomodando, que tú dices, pastor, yo siento que aquí me voy a quedar para siempre. Una vez aprendas la lección, una vez entiendas lo que Dios te quería aprender, vas a estar listo para llegar a lo nuevo que Dios reservó para ti. Se lo hablo por experiencia. Ese desierto se acabó en mi vida para la gloria del Señor. Ahora miro hacia atrás y me acuerdo de todo lo que perdí y me acuerdo de todo lo que se quedó y le digo, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado eso, no hubiera aprendido lo que tú tienes hoy para mi vida. Una vez Dios te procesa, Él te va a llevar en pos de tu promesa. Diga conmigo, el proceso, repita, diga, el proceso me conecta con la promesa. Si alguien me está entendiendo, por favor, alabe a Cristo y gríteme un fuerte amén.
Y lo segundo y último con lo que quiero cerrar esta palabra es esto. No solamente debes ir en pos de tu promesa, sigue adelante, porque en segunda instancia Dios estará contigo. Lo voy a volver a repetir. Dios estará contigo. El gran problema de muchos de nosotros en la comodidad que hemos entrado es que sentimos que si nos movemos de esa comodidad vamos a perder la estabilidad que Sinaí nos está dando. En Sinaí estaban bien. En Sinaí tenían comida, tenían sustento. En Sinaí veían la nube y la columna de fuego. En Sinaí estaban cómodos. Pero es que la bendición no era Sinaí. La bendición era más grande que Sinaí. Sinaí era un pequeño monte en medio del camino, en medio de una península. La tierra prometida era mucho más grande. En la tierra prometida habían ríos, fluía leche, fluía miel. Era un lugar de gloria, era un lugar maravilloso, era un lugar más grande. Pero muchos de nosotros a veces tenemos temor de soltar ciertas cosas porque sentimos que nuestra bendición está en esas cosas que estamos aferrándonos. No, tu bendición no es eso. ¿Y sabes por qué Moisés vio la gloria del Señor? Porque Moisés entendió que la verdadera bendición no era lo material. La verdadera bendición era tener a Dios. Cuando tú entiendes eso, te lanzas, te mueves, confías y dices a la larga, ¿qué es lo que yo quiero? Una palanca, un contacto, un préstamo, un capital. No, mi hermano, Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con la fe de aquellos que en Él confían. Y aunque de repente no tengas nada, y aunque de repente no veas nada, si tienes a Dios, lo tendrás todo, papá, porque Él hace milagros, caminos donde no lo hay. Yo sé que hay corazones a los que esta palabra les está hablando. Yo sé que hay gente a la que Dios le está contestando en esta noche. Mírame y escúchame, levántate y muévete, porque Dios va a estar contigo. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. Pastores, que si no es eso yo pierdo todo. No, es que tu bendición no es eso. Tu bendición no es una ciudad, tu bendición no es un país, tu bendición no es un negocio. Tu bendición se llama tener la presencia del Espíritu Santo contigo. Por eso vayas donde vayas, vas a gozar de su favor si entiendes lo que Moisés entendió. Un día Dios, enojado con el pecado del pueblo, le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabarlos a todos y voy a hacer una nueva nación contigo, con tu familia. Y Moisés le dijo, no, Señor, a mí me parece que no debes hacerlo. Moisés tenía una relación con Dios impresionante. Lo convencía de cosas. ¿Sabe dónde aprendió Moisés eso? Sinaí. Y lo logró convencer de que perdonara al pueblo. Pero pasó algo interesante. Porque Moisés le dice, Dios le dice, listo, los perdono, pero yo ya no voy a ir más con ustedes. Les voy a mandar un ángel y el ángel los va a guiar hasta la tierra prometida. Y Moisés le dijo, no, venga. Venga, que me falta pedirle otra cosa. Gracias por perdonarme al pueblo y perdonarnos a todos, pero yo le digo algo. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Aquí me quedo en Sinaí. Y como Dios sabía que Moisés estaba hablando en serio, es que Moisés entendió que la bendición no estaba en la tierra. Tú puedes estar en una tierra desértica, pero si tienes la bendición de Dios, en ese desierto vas a florecer en el nombre de Jesús. Tú puedes estar en algo que parece muerto, pero si tienes la bendición de Dios, eso muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Dios va a estar contigo, confía en Él. Y quiero terminar con esto para que adoremos al Señor. Una de las historias que a mí más me impactan como papá, como hombre, como esposo, es la historia de José. José fue convencido por el ángel de Dios en hacerse responsable del proceso del nacimiento y del proceso de crianza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 nos cuenta la historia y el capítulo 2. Y en esta historia
vemos cómo José, obedeciendo la voz de Dios, porque hay gente que cree que levantarse y obedecer implica que todo va a estar bien. No. ¿Se acuerda lo que le dije hace un momento? Moisés describe el desierto como algo inmenso y terrible. Pero quiero que escuche esto, porque José obedece. El niño nace. Y dice la palabra que en medio de las circunstancias, José empieza a leer lo que está sucediendo alrededor. Van a matar a los niños. José dice, no puedo dejar que se muera el niño. Y escapa a otro lugar. De repente viene un proceso de crisis, de hambre, y José se mueve a otro lugar. Y cada vez que José se movía ante las circunstancias, dice la Biblia en Mateo, que cada vez que José daba un paso, cada vez que José se movía, se cumplía la profecía. Ahora quiero que me escuche, que no he terminado. José no decía, a ver, ¿qué es lo que dicen los rollos? ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Para dónde tengo que pegar? José estaba respondiendo a las circunstancias. Estaba dejándose guiar en medio de las circunstancias. Pero cada paso de obediencia de José era un cumplimiento profético de algo que Dios había establecido para él. O sea, la obediencia en medio de las dificultades te conecta con un propósito más grande que esa misma dificultad. Hay gente que no entiende lo que está pasando y dice, pastor, esta dificultad me está haciendo vender este negocio, esta dificultad me está haciendo entregar esto, esta dificultad me está haciendo moverme para acá, pero yo siento que voy a perder todo, siento que ahí me voy a estancar, siento que me voy a morir, siento que no hay esperanza. Hoy te digo de parte de Dios, Dios va a estar contigo. No importa que tengas que entregar ciertas cosas, no importa que tengas que renunciar a ciertas cosas, asegúrate de estar obedeciendo a Dios, porque si Dios está contigo, ese proceso te va a conectar con el lugar de bendición. Por eso hoy vine a decirte de parte del Señor, confía, obedece, ve en pos de tu promesa, sigue adelante, porque lo que Dios dijo para ti es más grande y más poderoso que lo que hoy tus ojos están viendo. Alguien me está creyendo, alguien está entendiendo, alguien está vivo aquí. Recibe la palabra del Señor en tu corazón. Él ha reservado algo maravilloso para ti. Y quiero terminar haciendo una pregunta, y es esta: ¿cómo se llama tu Sinaí? ¿Cómo se llama ese lugar del que no quieres salir, del que no te quieres mover, del que te estás aferrando por miedo a que Dios no te cumpla lo más grande que Él te prometió? Si yo no hubiera soltado ese Sinaí, nunca te habría predicado en la vida. Pero hoy quiero que escuches la voz de Dios en el alma, porque yo sé que esta palabra no es para todos. Esto es para algunos corazones en específico. Esto es para el que lo cree y lo entiende. Yo lo sé. Yo sé que hay cultos donde algunas personas se sientan y dicen, qué bonito, gloria al Señor. Pero yo sé que hay cultos en donde la gente sale con el alma traspasada, porque dicen, eso era lo que yo estaba buscando, Señor. Parece que alguien le fue a contar a ese pastor lo que yo necesitaba. Parece que alguien le fue a decir, mira, por favor, predica de esto porque estoy confundido y no sé qué hacer. ¿Recuerda cómo se llama esta noche? La noche con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros. Y esa es la sobrenatural razón por la cual llegaste hasta la iglesia. Te conectaste con esta palabra, y es justo lo que tu alma necesitaba escuchar. Sinaí está bueno, pero la tierra prometida es mejor. Sinaí fue muy lindo, pero la tierra prometida es mucho mejor. Esos corazones que sienten que ese proceso los va a destruir, que se sienten como yo cuando pasé por tantas dificultades y dije, Señor, ¿esto es lo que tú tenías para mí? Yo me imagino la sonrisa de Dios diciendo, ay, mi hijo, si supieras lo que va a pasar en unos añitos, si supieras que mi misericordia y mis planes son más grandes que los tuyos, no te estarías quejando tanto. Pero el dolor es un buen maestro en la vida. ¿Alguien necesita una oración hoy aquí?
¿Alguien necesita una oración? Venga al altar. Todo el que necesite una oración, venga al altar. Acérquese. Todo el que diga, pastor, yo necesito moverme de este Sinaí. Que hoy el Espíritu Santo te fortalezca. Que hoy el Espíritu Santo te ayude. Adoramos al Señor. Levante sus manitos, por favor. Usted que está en casa también. Y quiero que escuche esto. Usted podría haber orado desde su silla, perfectamente. Pero le pedí que viniera hasta el altar porque esos pasos, ese levantarse de su lugar y llegar hasta aquí, es decirle a su cuerpo, nos vamos a mover. Nos vamos a mover. Tenemos que levantarnos y avanzar. Y yo hubiese querido que me dijeran algo como, todo va a ser fácil, Dios va a estar contigo, Él te va a prosperar, Pero usted no está en el altar por una falsa expectativa. Es más, usted llegó al altar siendo consciente de que ese proceso iba a ser inmenso y terrible. Pero usted no va a morir ahí. ¿Alguien me está escuchando? Usted no va a morir ahí. Si usted se asegura de obedecer a Dios, yo estoy seguro que así como Dios me sacó de esa terrible crisis en la que yo mismo entré por mis malas decisiones, también lo va a hacer con usted. Si lo hizo conmigo, que me equivoqué, ¿qué no hará con usted? Sobre todo con esos que dicen, pastor, he aguardado la promesa con paciencia, me le he portado bien a Dios, he sido fiel, pero no veo todavía la respuesta. Ese proceso te va a llevar a la tierra prometida. Levanta tus manitos, por favor. Señor, hoy oro por la iglesia que llegó hasta este altar. Lo importante no es que yo coloque mis manos sobre ellos. Lo importante es que tú los abraces, Espíritu Santo. Eso es lo importante. Lo importante es que tú les des consuelo en esta preciosa noche. Lo importante es que tú les recuerdes al alma con tu abrazo y les digas, yo estaré contigo en medio de ese desierto. Yo estaré contigo en medio de esa prueba. Esa prueba te va a dar cosas y también te va a quitar otras. Pero quiero que escuches esto. Si vas conmigo, vas a llegar a algo más grande y más hermoso de lo que hoy estás viendo. Espíritu Santo, por favor, llénales el alma. Espíritu Santo, llénales la vida, por favor. Espíritu Santo, esas personas que desde su casa están orando, algunos tal vez ahí con sus manitos levantadas, algunos con sus ojitos llenos de lágrimas, diciendo gracias porque esta palabra yo la necesitaba. Pero yo te ruego y te suplico, Espíritu Santo, que hoy esto que nos dijiste, donde nos hablaste, levántate y sigue adelante. Que esa palabra hoy nos reconforte, que esa palabra hoy nos fortalezca, que esa palabra hoy nos diga, Sinaí es bonito, Sinaí estuvo bien, Sinaí será inolvidable, pero lo que tengo para ti es más grande. Alguien que levante sus manos y lo crea y diga conmigo, empieza a declararlo, diga, Señor, tu promesa es más grande. Abre tu boca y decláralo. Vamos, iglesia, en el altar, di conmigo, tu promesa es más grande, tu promesa es más grande que esto, tu promesa es más grande que lo que estoy viendo, tu promesa es más grande que lo que está pasando. Por eso, Señor, hoy te adoro, hoy me rindo ante tu presencia y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir un fuerte amén, 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 amén. Alaba al Señor. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Hoy mi pastor me ha dado el privilegio de predicar y quiero que le pidamos al Señor que sea Él hablando a nuestros corazones, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que usted va a oír hoy, y vamos a pedirle que su palabra corra y sea glorificada en este tiempo. Voy a pedirle que por favor cierre sus ojitos, levante una de sus dos manos por favor y diga al Espíritu Santo, puedes hablarme hoy por favor. Puedes traer tu respuesta hoy, por favor. Puedes
usar estos minutos para que tu palabra traspase mi corazón y mi vida y haga lo que solamente ella puede y sabe hacer. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, que mientras que tu palabra es expuesta, nuestros corazones y nuestras vidas puedan agudizarse para oírte, para entenderte, pero por sobre todas las cosas, para obedecerte. Te damos gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén y amén. Aplauda al Señor con fuerza. Amén. Creo que todos en la vida hemos atravesado por un episodio que es normal, es natural. Lo vivimos de tiempo en tiempo y por diferentes razones. Hoy te voy a hablar de un enemigo que si tú no lo sabes gestionar y no lo sabes afrontar, pero sobre todas las cosas, como hoy hemos titulado la palabra, enfrentar, podría terminar haciéndote mucho y mucho daño. Hoy te voy a hablar del desánimo. Y hemos titulado la palabra de hoy de la siguiente manera. Míralo, ahí está en la pantalla. Enfrentando el desánimo. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3. Enfrentando el desánimo. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 42, versículos 5 al 6. Y luego leeré el versículo 11. Lo siguiente: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordé de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, de donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Nos encontramos en la Biblia con una pregunta que el salmista hace, y creo que es una pregunta que a muchos de nosotros en diferentes momentos también nos ha llegado, y es: ¿qué está pasando con este desánimo que tengo? ¿Qué está pasando con este desánimo que siento? ¿Qué está sucediendo con esta sensación de no querer seguir más, de dejarlo todo tirado, de no avanzar, aunque tengo cosas valiosas por las cuales avanzar? Recuerdo que hace muchos años estábamos en la iglesia, en otro templo que teníamos, y llegó una persona. Yo siempre he sido muy dado a ayudar, a servir, me gusta mucho la labor social. Y llegó un muchacho ahí, tocó la puerta y nos contó su necesidad. Dijo que estaba con hambre, que tenía mucha necesidad, que no tenía comida, que no tenía dónde dormir. Y entonces se me activó a mí ese espíritu de madre que cargo. Lo recibí, entré, le dije: te voy a dar algo de comer. Lo senté, le di una palabra y me acordé que teníamos un lugar donde guardábamos ropa para regalarle a personas que no tuvieran. Entonces le dije: espérame aquí, ya vengo. Me fui a buscar la ropa. Cuando regresé, le regalé un maletín, se la llené de ropa, le di todo y lo despaché para que se fuera. La sorpresa es que luego de que él se fue, voy a buscar mi maletín que estaba 2 sillas atrás de donde él se sentó. Ya que no sabe, pregúntame qué pasó. No, con más chisme, pregúntame qué pasó. Se llevó la ropa y se llevó el computador. Y eso me generó una inconformidad y una molestia y un desánimo, porque lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿de qué sirve ayudar si hay gente que paga tan mal en la vida? Y no solamente produce desánimo eso, también produce desánimo dar, ayudar, servir, poner y sentir que no recibimos a veces al menos un poquito de lo que nosotros también damos. También produce desánimo ponerle empeño, ponerle esfuerzo, echarle ganas a algo y darte cuenta de que todo lo que invertiste, emocional, espiritual, hasta económicamente, sencillamente se echó a perder. El desánimo puede tocar la puerta de todos.
El desánimo puede visitarnos a todos, pero la Biblia nos enseña cómo enfrentarlo. Porque algo te quiero decir: el más contento con tu desánimo es el enemigo, porque él sabe que tu desánimo te puede llevar a soltar cosas que en un momento de alegría jamás soltarías. El enemigo sabe que el desánimo te puede llevar a abandonar cosas que en un momento de bendición jamás abandonarías. Pero hoy te digo por la palabra, en el nombre de Jesús, hoy es el día para que te levantes otra vez y tomes lo que el Señor te entregó, y entiendas que aunque hay puertas que no se abren, estás en el plan de Dios. Que aunque hay cosas que no suceden, eres parte del plan de Dios. Que aunque hay cosas que no estás viendo, estás en los tiempos del Señor. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo en esta mañana. No permitas que el desánimo te robe la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, quiero que escuches esto. Te voy a mostrar por la palabra 4 herramientas que debes usar para enfrentar el desánimo. La primera de ellas va a aparecer en la pantalla. Colóquemela por favor. Primero, no lo normalices. Le voy a pedir que lo repita muy fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dele un codazo al que tiene al lado y dígale: no lo normalices. Vamos, más fuerte, míralo a los ojos. Dígale: no lo normalices. No lo normalices. Me acaban de decir algo aquí: que por favor todos los adolescentes que están sentados y no se han ido a su clase, se vayan para la clase, por favor. Cierro el paréntesis y sigo. No lo normalices. Vamos a la Biblia. Dice el versículo 5. Vamos a poner esta primera parte. Dice: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Mire la Biblia, por favor. Quiero que entienda lo que David está haciendo. David se pregunta a sí mismo y dice: ¿a mí qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento de esta manera? Cuando tú reflexionas sobre lo que estás haciendo y entiendes que lo que estás haciendo no es normal, él está diciendo: ¿a mí qué me está pasando? Esta no es mi realidad. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está llevando a tener este estado emocional? Pero yo veo gente que aprendió a normalizar su desánimo, aprendió a convivir con su desánimo, aprendió a darle lugar a su tristeza. Y quiero que escuche esto: no podemos permitir que este estado, por difícil que sea, se nos vuelva normal. La razón es esta: cuando normalizas algo, tendrás que adaptarte a aquello que normalizas. Déjeme darle un ejemplo. Yo tengo una cama matrimonial de 2x2, grande. La compré grande primero porque Dios me mandó en un estuche grande, y segundo porque tengo 2 hijos intensos. ¿Cuántos también tienen hijos intensos? Levanten las 2 manos y griten aleluya. Si usted es de los míos. De los míos, de tiempo en tiempo, les da por llegar a mi habitación y decir: papi, ¿dormimos juntos o qué? Y listo, yo lo recibo. Pero Anita estaba tomando la costumbre de acostarse en su cama, bajarse como a medianoche e irse a meter a la cama matrimonial de mi esposa y este servidor. ¿Cuántos creen que es bello compartir con los hijos? No, ese amén tan flojo no sirve. Dije: ¿cuántos creen que es bello compartir con los hijos? Pero ¿cuántos creen que es terrible cuando usted está a punto de una noche apasionante? Una noche de fuego. Diga conmigo: candela. No, con más fuego, diga candela. Esos solteros diciendo candela, cuidado, se quema, mano. Estoy con los casados. De candela. Y que vaya llegando esa gordita con una almohada y con una cobija diciendo: hoy voy a dormir yo aquí. Mire, yo ya la he devuelto más de una vez. ¿Para dónde va, amiga? No, señora, usted tiene su cama, usted tiene su lugar. Pero si yo normalizo que Anita todos los días llegue a la cama y duerma conmigo, me tengo que adaptar a esa realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que mi vida íntima con mi esposa se va a fracturar, porque siempre va a estar la niña en medio de nosotros. Entonces quiero que entienda: hay cosas que pueden ser momentáneas, pero cuando lo que no debe ser momentáneo lo normalizas, te va a atrofiar la vida. Lo voy a volver a repetir: cuando hay cosas que deben ser momentáneas y tú las normalizas, te van a dañar la vida. Y eso es lo que hace el desánimo.
Hay días donde uno se levanta y uno dice: pastor, yo quisiera no seguir más, yo quisiera soltarlo todo. Está bien, pero hazte la pregunta que se hizo David, y es: ¿a mí qué me está pasando? Si algún día esto que recibí me dio tanta alegría, algún día esto que recibí me dio tanta paz, algún día esto que recibí me dio tanta bendición, ahora porque está mal simplemente lo voy a soltar. No te olvides que hay cosas que hoy te están generando carga, que antes de recibirlas eran una bendición para ti. Míralas otra vez y dile: Señor, aunque sea difícil, aunque me sienta cansado, ¿a qué horas pensé que la vida todo simplemente se iba a dar? La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. Dígame amén. No lo normalice, no lo normalice. Anita está acostumbrada a que yo siempre le diga: mi amor, mi vida, princesa. Ella se viste y sale y yo le digo: estás bella, y hace una vuelta así con un vestido. Le gusta que siempre se lo diga. Pero cuando se porta mal, yo no le digo mi vida ni princesa, le digo Ana Sofía. Y un día la regañé, le dije: Ana Sofía, eso no se hace. Se paró así y me dijo: a mí dime mi amor. Yo estaba serio y ella se puso más seria. Me dijo: te hago caso, pero dime mi amor. Ok, bájate de ahí, mi amor. Así sí, y se fue. Porque ella no ha normalizado que papá le dé un trato diferente. Y ella dijo: yo acepto lo que me digas, pero a mí háblame como tú siempre me hablas. Y hay gente que el desánimo viene a robarles la paz, a robarles las ganas, a robarle cosas buenas que tiene que hacer, y simplemente se está dejando aplastar. Hoy le digo: levántese, digan: no más, a mí qué es lo que me está pasando. Dios me ha dado salud, Dios me ha dado vida, me ha dado pies para caminar. Puedo seguir adelante en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las buenas, en las malas, Él está conmigo. Díganme amén, por favor. A veces no tenemos fuerzas, pero somos personas esforzadas. A veces sentimos que no podemos, pero en Cristo todo lo podemos. No normalices esto. Hay un verso donde Pablo habla de algo muy interesante, y es 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9. Léalo conmigo, por favor. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Levante las dos manos para que se vean más. Los que han sentido dicen: pastor, no salgo de uno y ya me está tocando la puerta otro. No he terminado con algo y ya viene otra cosa encima. Y eso sí que produce desánimo. Dice: yo quisiera tener al menos un día de tranquilidad, para uno y ya. Que yo pudiera acostarme tranquilo y no tener que pensar en nada, dormir hasta tarde, estar tranquilo. Pero pastor, siento que si no me levanto a funcionar no pasa nada. Mire, Pablo lo está diciendo: por todos lados nos presionan las dificultades. Griten amén. No, ese amén está muy flojo. Griten amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Gríteme amén. Esto es lo más lindo de este versículo. Léalo, por favor. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hay gente que le fascina la resurrección, pero se les olvida que todos los días tenemos que morir. Y muchos momentos difíciles que hoy te están tratando de desanimar, en realidad Dios los está usando para formar el carácter de Cristo en tu vida. No los normalices. Hay cosas que parece que no tienen final, pero son una temporada en tu vida. Creo que Dios te va a levantar. Creo que Dios te va a permitir florecer otra vez. Creo que Dios te va a permitir ver un nuevo mañana otra vez. Alguien tiene que tomar la palabra si lo creen en el nombre de Jesús. No normalices tus tragedias. Normaliza las promesas de Dios sobre tu vida y dile: Señor, si me mantengo en pie, si me mantengo contigo, si me mantengo en integridad, sé que veré la respuesta de Dios sobre mi vida. Todo el que lo crea diga un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Ahora, ¿qué más hay que hacer para enfrentar el desánimo? Segundo, tome nota, escriba: pon tu esperanza en Dios. Otra vez, pon tu esperanza en Dios. Lo dice el versículo 5: pondré mi esperanza en Dios.
¿Por qué es tan importante saber en dónde se deposita la esperanza? Porque cuando tú depositas tu esperanza en algo equivocado, entonces vas a terminar decepcionado. Vas a terminar lleno de afanes, lleno de ansiedad, lleno de tristeza por cosas que simplemente no se te dieron. Permítame contarles una ilustración. Aquí en la iglesia hay una ancianita que yo la amo profundamente. La conozco desde hace años. Se llama Teresita. Ahí está mi Tere. Tere, levanta tu mano, por favor. Levántala más alto porque eres bien chiquita. Ahí está. Ya mi hija está aquí, alcanza a Tere. Con eso le digo todo. Tere es una mujer maravillosa. La conozco hace muchísimos años. Y cada vez que yo cumplo años, los 23 de agosto, cabe hacer la claridad, estoy recibiendo regalos hasta el 31. Por si se me olvidó, hasta el 31 de diciembre. Cada 23 de agosto, Tere se aparece con un frasco de jugo, de uno de mis jugos favoritos, que es el jugo de curúa en leche. Mire, esa bebida tiene que ser celestial. Sabe increíble. Ella se aparece con ese frasquito cada año y ese es su regalo de cumpleaños. Y le confieso, es de los mejores regalos que yo puedo recibir cada año. ¿Cuándo me lo da? ¿Cuándo me lo da? Gracias, dígalo para que no se le olvide. ¿Cuándo? 23 de agosto de todos los años. ¿Qué tal yo aquí hoy en pleno 22 de septiembre esperando mi jugo de curúa en leche? No, yo no lo estoy esperando hoy. ¿Por qué? Porque hoy no es el día. Entonces yo puedo estar tranquilo e irme tranquilo porque no estoy esperando que Tere me dé algo hoy. Hay gente que está acostumbrada a poner su esperanza en la gente. Entonces de repente va a montar un negocio y pone su esperanza en la gente. Arranca un proyecto y pone su esperanza en la gente. Arranca un ministerio y pone su esperanza en la gente. Está en medio de un proceso, consiguió un cliente y pone la esperanza en el cliente. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Que cuando usted pone su esperanza en la gente al igual que usted a veces se equivoca, a veces falla, a veces falta, y eso produce desánimo. Pero cuando tú aprendes a poner tu esperanza en Dios, hagas lo que hagas, tú dices: voy a hacer esto, pero Señor, confío en tu voluntad. Voy a hacer esto, pero que se haga lo que tú quieres para mi vida, Señor. Tengo este deseo, tengo este plan, pero que no se haga el mío, que se haga el tuyo. Cuando vives de esta manera y el mundo te dice que no, podrás estar tranquilo, porque una cosa es lo que diga el mundo y otra cosa es lo que diga Dios. Y escúchame, los no del mundo no frenan los propósitos de Dios sobre tu vida. Lo voy a volver a repetir: el no de la gente no frena el propósito de Dios sobre tu vida. A veces es parte del diseño de Dios que la gente te quede mal. Así no diga amén. Así es. A veces es parte del propósito de Dios que la gente te cierre puertas. Y usted desanimado: ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer si eso era? Dios riéndose: oigan a este, si tuve que desmotivarlo de ahí, tuve que quitarle el foco de ahí para que entienda que no es ese país, sino que lo voy a bendecir en su propia tierra, para que entienda que no es por ese lado sino por este, para que entienda que no es esa carrera sino esta. Mire, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces el Señor a mí me cambió los planes. Ya perdí la cuenta. Si yo hubiera mantenido mis planes, hoy no hubiera predicado, hoy hubiera tocado la batería. Pero cuando Dios cambia los planes, es porque aunque no entiendes al principio, al final vas a agradecer y le vas a decir: Señor, gracias por cambiarme mis planes. No seguiré esperando más en el hombre, pondré mi esperanza en ti. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Pondré mi esperanza en ti. Ahora, una de las razones y una de las evidencias de que usted ha puesto su esperanza en Dios y no en los hombres es que usted ejecuta de manera correcta este versículo. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Otra vez: y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Hay gente que vive ese versículo al revés. Hacen todo para Dios, pero como para los hombres.
Y eso genera desánimo. Porque estás esperando que la gente te agradezca, te recompense, te diga qué bien lo que hiciste, muchas gracias, ay, si no hubiera sido por usted. Hay momentos donde vas a hacer tantas cosas buenas y nadie te lo va a agradecer. Nadie te va a decir gracias por todos estos años de fidelidad, gracias por todos estos años de generosidad, gracias por todos estos años de lealtad. No esperes que el hombre te recompense y te agradezca, más bien aprende a poner tu esperanza en Dios. ¿Recuerdan la historia de Mardoqueo? La Biblia dice que Mardoqueo estaba en medio del palacio y se dio cuenta que había una conspiración contra el rey Asuero. Cuando Mardoqueo se da cuenta de esto, ¿qué hace Mardoqueo? Lo que hacen todos aquellos que ponen su esperanza en Dios: hacer lo correcto. Otra vez, todo el que pone su esperanza en Dios siempre hace lo correcto. Por eso no soborna a un policía pudiéndolo sobornar. Por eso no soborna a un agente de tránsito pudiéndolo sobornar. ¿Por qué? Porque él pone su esperanza en Dios. Pastor, es que el diablo mentiroso me atacó, me metió por el carril de donde no me tenía y me colocaron un comparendo. No fue el diablo, fue su imprudencia. Así no diga amén. Así es. Entonces el que hace lo correcto dice: ok, este problema me lo gané yo, voy a resolverlo de forma correcta. Hace lo correcto. Cuando Mardoqueo se da cuenta de esto, hace lo correcto, va y denuncia y dice: oigan, hay dos personas que están tratando de conspirar para matar al rey. Ahí le dejo la información, dice la palabra, que investigan sobre el asunto y se dan cuenta que Mardoqueo tenía la razón. Desbaratan la insurrección y finalmente la vida de Mardoqueo sigue. Usted en ningún momento ve a Mardoqueo diciendo: ¿y mi recompensa? ¿Y dónde está lo mío? No. Él dijo: yo hice lo correcto y si a mí nadie me lo agradece y me lo aplaude, no me importa. El que hace lo correcto sabe que su recompensa se llama ver la sonrisa de Dios diciendo: este es mi hijo amado con el que estoy muy contento. Esa es la verdadera recompensa. ¿Qué hubiera pasado si Mardoqueo espera la recompensa del rey? Se desanima porque no le dieron nada. Pero Dios es Dios de tiempos. Alguien levante la manito derecha y diga: Dios es Dios de tiempos. Yo quiero que alguien lo repita más fuerte. Diga: Dios es Dios de tiempos. Él se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando quiere, como quiere, nada lo detiene. Está aquí, vuelve allá. Él es poderoso y Él sabe cuándo traer la recompensa a nuestras manos. Pasaron los años y un hombre llamado Amán se levantó en contra de Mardoqueo. Y yo veo cómo Mardoqueo se había ganado una recompensa, pero Dios se la había retenido. Mardoqueo se había ganado una bendición, pero Dios se la había retenido. Porque Dios no te da las cosas cuando tú sientes que las necesitas, sino cuando Él realmente sabe que van a ser convenientes para ti. Y dice la palabra que Amán se levantó en contra de Mardoqueo y en medio de una noche el rey no podía dormir. ¿Quién lo puso a trasnochar? El mismo Jehová de los ejércitos. Y en medio de ese sueño dijo: tráiganme el libro de las crónicas, léanme, quiero saber. Y cuando le cuentan el relato, el rey dice: ¿y qué se le hizo a Mardoqueo? Y le dicen: no se le ha hecho nada. Y es cuando el rey termina usando al propio enemigo de Mardoqueo para bendecir a Mardoqueo. Escúcheme, la recompensa no fue del rey, la recompensa vino en el tiempo de Dios. Porque el que pone su esperanza en Dios sabrá que lo que no llega ahora llegará después, bendecido y en abundancia para su vida. Ponga su esperanza en Dios. Díganme amén, por favor. En Dios. Lo que el hombre no lo recompensa, dígale: Señor, lo hago para tu gloria y para tu honra. Pero viene algo más que tenemos que hacer. Tercero, vamos a recapitular. ¿Qué fue lo primero que hay que hacer para enfrentar el desánimo? Vamos, primero, no lo normalices. Segundo, pon tu esperanza en Dios. Tercero, escriba por favor: adora a Dios. Otra vez, adora a Dios. El versículo 5 dice: nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Queridos hermanos, la adoración es un arma poderosa. Lo voy a volver a repetir. La adoración es un arma poderosa. Una de las prácticas que los hijos de Dios tenemos que mantener, sostener y cultivar en nuestra vida es la adoración. Pero a mí me llama la atención cómo hay gente que es tan indiferente en la adoración. Estamos en la iglesia cantando y parece que hubieran venido a cine.
Y todo el mundo está diciendo que Dios es santo, y usted está más preocupado por WhatsApp que por adorar al Señor. Por eso el desánimo hace y deshace con usted. Porque si hay un arma poderosa contra el desánimo, es la adoración. David dice: yo porque estoy así desanimado, yo mejor me voy a poner a adorar a mi Señor. Yo voy a cantarle a mi Rey, yo voy a glorificar su nombre en este momento. Pero el que no sabe adorar, sí sabrá desanimarse en la vida. La adoración, escúcheme, es profundamente poderosa. Salmos capítulo 63, versículo 3 al 8, en palabra de Dios para todos, dice: tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alabarán. Otra vez, ¿mis qué? ¿Mis qué? Mis labios te alabarán. Te alabaré con mi alegría. Alzaré mis manos a tu nombre al adorarte. Me sentiré completamente satisfecho, como quien disfruta de una comida muy sabrosa, y mis labios dichosos te alabarán. Estando en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti a medianoche, porque tú me ayudas, y a la sombra de tus alas canto de alegría. Me aferro a ti, tu mano derecha me sostiene. Qué hermosura de salmo. Y note que lo que el salmista está diciendo es: la adoración no es algo que se hace a veces. La adoración es algo que se hace en todo momento. Pero no solamente se hace en todo momento, sino que también hace que mi cuerpo reaccione. Se levantan las manos, se canta, se adora al Señor. Cuando cantas, en tu cerebro pasan muchas cosas. Primero, el cerebro libera dos hormonas llamadas oxitocina y dopamina. Estas hormonas están conectadas al placer y a la felicidad. Esa es la razón por la cual cuando tocan remolineando, usted se le olvida todos los problemas. Si remolinea. Si no remolinea, usted cree que todo el mundo está loco. Pero cuando usted adora al Señor, algo pasa en tu cerebro y dice: ¿qué es lo que está sucediendo? La razón es esta: fuimos creados para adorar al Señor. Alguien tiene que decirme amén. Ahora, hay canciones que también tienen un efecto poderoso y generan otra sustancia, y es la prolactina. Esta es capaz de generar en nosotros una sensación de consuelo en medio del dolor. ¿A quién no le ha pasado que a veces llegó a la iglesia y los muchachos están cantando una adoración de esas que traspasan el corazón y la vida, y usted está viendo esa enfermedad, y usted está viendo ese dictamen, y usted está viendo esa puerta cerrada, pero esa adoración le recuerda que Dios ha estado y estará con usted siempre? Dios bendiga a esas personas que dicen: yo no llego tarde a mi iglesia, porque el culto no empieza cuando el pastor predica, el culto empieza cuando levanto mis manos y adoro al Rey de Reyes. Dios bendiga a esa gente que corre para llegar al templo y dice: lo primero es darle mi adoración y después escucharé su palabra. Cuando vives de esa manera, tendrás un arma poderosa contra el desánimo. Usted no se alcanza a imaginar cuántas veces yo he estado preocupado, he estado afligido, y ese carro que tengo ha sido testigo de las lágrimas que he derramado allá adentro. Cuando adoro al Señor, cierro los vidrios y le canto al Rey con el alma, y le canto con todo mi corazón, y mi alma recuerda que yo no estoy solo, y mi alma recuerda que Él es poderoso, y mi alma recuerda que Él me puede levantar. Pero hay gente que no sabe adorar a Dios. Saben ver prédicas en YouTube, saben descargar videos de TikTok, pero no saben adorar. Dígale al que tiene a su lado: aprendamos a adorar al Señor. ¿Y quién enseña esto? Nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos. En estos días iba para el colegio a recoger a los niños y me puse una playlist de esas del corazón, esas que me hacen llorar todas. Pero no estoy hablándole de Charrito Negro ni de Vicente, nada de eso. Le estoy hablando de música que glorifica al Rey de Reyes. Y cuando llegué a la escuela, yo tenía los ojos más grandes de lo que los tengo, imagínense, pero rojos, porque había llorado. Y Anita se subió y me miró y me dijo: ¿qué te pasa, papi? Y le dije: no me pasa nada. Y ella sabe porque ya lo ha vivido, y me dijo: estabas cantándole a Papito Dios. Por
una canción y cantemos. Ellos saben que en mi carro lo que va a resonar no son los 50 de Joselito, sino el poder y la presencia de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros le enseñamos a nuestras generaciones a adorar a Dios, se va a cumplir la palabra cuando dice: Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Alguien dígame amén, por favor. Fuimos en estos días a un restaurante a comer y empezó a sonar una canción de salsa. Era un restaurante de comida típica. Cuando de repente Anita corrió el plato del sancocho, se paró y empezó a hacer así. Yo le dije: Anita, ¿qué pasó? Yo estoy bailando salsa choque, papi. ¿Yo qué? Ana, sonó. Que en el colegio me enseñaron, papi. Y le dije: no, mija, no. La corregí, le enseñé que su cuerpo es para adorar y glorificar al Rey de Reyes. Y estábamos en estos días en la casa y entonces salió una canción que se llama Praise, que le hicieron canción en versión en salsa. Y se paró Anita cuando la escuchó, empezó: Anita, ¿qué es eso? Esto es salsa choque para Cristo. Tiene la alegría en la sangre. Pero necesito enseñarle que cuando usted alce sus manos, que cuando usted cante, pudiéndolo hacer para entretenerse en medio de sus placeres, hágalo para darle gloria y honra al Señor. Y se va a dar cuenta cómo sus problemas se van a minimizar, cómo su ansiedad se va a minimizar. Alguien aquí tiene que entender que cuando se levantan las manos, cuando se abre la boca, cuando se conecta el corazón con la boca y se piensa en lo que se está diciendo y se adora a Dios, milagros se activan en medio del pueblo. También dígame amén, por favor. Aprendamos a adorar al Señor. Pero la última arma de la que te quiero hablar contra el desánimo es la siguiente. Por último, 4, ora con fe. Otra vez, ora con fe. Lo puede repetir conmigo fuerte, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ora con fe. ¿Y por qué es importante repetir lo que más nos enseñan en la iglesia a hacer? Porque cuando usted está desanimado, lo que menos quiere es orar. El desánimo te engaña haciéndote pensar que tus oraciones no sirven. El desánimo te engaña haciéndote creer que por más de que oras no hay respuesta. Porque el problema de nosotros es que oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y se nos olvida que la oración con fe no se basa en los resultados que tú programaste, sino en el propósito que Dios diseñó. Hay oraciones que Dios no te va a responder ya, pero te las va a responder después. Por favor, levante la mano derecha a todo el que sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Que dice: pastor, pasaron meses, pasaron años, pero Dios me ha contestado. Pasó el tiempo, pero Dios apareció. Y lo que yo pensé que no iba a llegar, Dios lo hizo de una manera más grande y de una manera mejor. El problema es que el desánimo, ¿cuántas veces te dijo: ¿de qué vale la pena que sigas? ¿Para qué lo sigues intentando? ¿Para qué sigues ahí parado? ¿Para qué sigues llamando? ¿Para qué sigues tocando la puerta? Valórate. Dios tiene otras cosas para ti, pero tu alma dentro de tu corazón sabía que ese desánimo era por algo que no se estaba dando en lo que Dios te había prometido. Una cosa es meterte en lo que Dios jamás te prometió, pero otra cosa es permanecer aferrado en cosas que tú sabes que Dios las ha dictaminado para tu vida. Iglesia, escúchame en esta preciosa mañana: no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer. Mira lo que dijo el salmista. Póngame el versículo 8, por favor. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. Todas las noches. El desanimado ora a veces, pero el que está enfrentando el desánimo sabe que la oración tiene que ser todos los días. Quisiera detallarte con precisión y contarte todo lo que fue una de las crisis más fuertes que he vivido en mi vida, pero no lo puedo hacer. Quisiera decantarte cosa por cosa lo que yo sentí hace un tiempo: injusticia, impotencia, soledad, dolor, sentir que todo lo bueno que había hecho simplemente no lo valoraron, y que estaba recibiendo un trato
que no era ni la sombra de lo que yo había sembrado toda mi vida. Cómo me gustaría hacerlo, pero no puedo. Pero si alguien aquí ha sentido lo mismo, me entenderá y yo lo entenderé a usted. Y lo único que yo podía hacer en esos días, cuando mis hijitos se dormían y mi esposa también, era levantarme de mi cama, ir a la sala de mi casa, y ese sofá tiene muchas lágrimas de este servidor, porque ahí llegaba yo, me postraba y le decía: Señor, yo no entiendo por qué esto me está pasando, pero tú eres mi Dios. Yo no entiendo por qué esto me está sucediendo, pero tú eres mi Rey. Y abría los salmos y me daba cuenta de que David lo sintió no una sino muchas veces, y eso me daba consuelo. Pero cuando me paraba de orar, los problemas seguían ahí, pero yo estaba más tranquilo. Iba a enfrentarme al día y volvía a ver los problemas, y me regresaba en la noche otra vez a orar y le decía: Señor, yo no voy a esperar en ellos, no voy a esperar en el hombre, yo voy a esperar en ti, porque yo creo que en medio de esta dificultad tú puedes hacer algo. Fueron muchas semanas, muchos días, hasta que la respuesta llegó. Porque hoy quiero que me mires a los ojos y escuches lo que te voy a decir. Si hay algo que jamás te va a fallar, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque Dios nunca miente. Y la Biblia dice, póngame el versículo por favor, Jeremías capítulo 33 versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que más me dolía de rodillas era no saber qué iba a hacer Dios, no entender por qué había pasado eso. Pero Él me dijo: clama y yo te enseñaré. ¿Sabe cuál es ese verbo? Ese verbo no está conjugado en un presente inmediato. Yo te enseñaré. Conforme sigas aquí, te voy a empezar a mostrar. Conforme pases tiempo, te voy a empezar a hablar y te voy a demostrar, hijo, que el que clama a mí no será defraudado, que el que me busca no será desamparado. Has tocado las puertas del hombre y el hombre te ha ayudado y otros te han fallado, pero aquel que toca el trono del Señor siempre verá la respuesta de un Dios que es propicio a la oración y al clamor de sus hijos. Iglesia, yo no sé si lo entendiste, yo no sé si lo comprendiste, pero el desánimo se resuelve volviendo al génesis original de la espiritualidad. Quiero una pasta, gloria a Dios por los medicamentos. Quiero un viaje, gloria a Dios por las palmas, la arena blanca y el mar griten aleluya. Pero si hay algo que puede hacer que tengas fuerzas para enfrentarte a tus momentos de desánimo, es la oración, la adoración, la fe en Dios, y no normalizar cosas que aunque están en nuestra vida, lo normal en tu vida debe ser el gozo del Señor, la paz de Dios, porque la Biblia dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Alguien dígame amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi papá nos sacó adelante como maestro de construcción, y siendo un niño lo acompañé a muchas obras, muchos trabajos que él hacía. Yo me subía en una bicicletita chiquita que tenía y él se iba en una bicicleta más grande a pedalear hasta el distrito Agua Blanca, desde donde vivíamos. Y lo vi construir escaleras, segundos pisos. Y un día estaba fundiendo unas escaleras y yo lo vi cortar unas guaduas, estos troncos, esta madera resistente, y ponerlas para que la losa o lo que estaba fundiendo no se cayera. Y todo el peso que reposaba la guadua lo podía resistir, y de esa manera cuando se secara pues iba a ser funcional. Para poder construir tú necesitas materiales sólidos en la vida. Para poder levantar en donde no hay, tú necesitas materiales sólidos en la vida. Por eso
quiero terminar diciéndote esto. No es cualquier oración, son oraciones sólidas. No es cualquier adoración, es una adoración sólida. No es una fe normal, es una fe sólida. No es no normalizarlo y de repente enredar la mente. No, es tener una mente, la mente de Cristo, una mente sólida en la vida. Si pones guaduas podridas o dañadas, lo que construyas se te va a caer. Y hay gente aquí que ora, pero ora de cualquier forma. Canta, pero canta de cualquier forma. Tiene fe, pero es una fe débil de cualquier forma. No, tendrás que fortalecer y decir: Señor, hoy tu palabra me habló, ya sé qué es lo que voy a hacer, pero voy a hacerlo de una forma sólida y firme. Y te aseguro que lo que hoy te está desanimando, mañana te hará sonreír en el nombre de Jesús. Y termino con esta frase, si la pudieran colocar, por favor. El desánimo puede ser fuerte, pero nunca será más fuerte que una persona enfocada, que confía siempre en Dios, que lo adora con fuerza y que ora creyendo que la respuesta tarde o temprano llegará. Lo voy a volver a leer. El desánimo puede ser fuerte, pero nunca será más fuerte que una persona enfocada, que confía siempre en Dios, que lo adora con fuerza y que ora creyendo que la respuesta tarde o temprano llegará. Si alguien ha escuchado la voz de Dios hoy, dígame amén y póngase sobre sus pies, por favor. Levántate de tu silla. Y quiero hacerle una pregunta a todos los que están aquí. ¿Hay alguien que se ha desanimado recientemente? Levante su manito y dice: pastor, este año ha sido un año complejo, un año de momentos de desánimo. Algunos tienen una bendición enorme y han estado dispuestos a botar esa bendición solo porque están desanimados. Pastor, ¿y usted qué suelto esto? ¿Por qué? Estoy desanimado. El desánimo es así, es poderoso. Pero no vine a juzgarte, vine a decirte que es normal, que todos lo podemos sentir. Y mi pregunta final antes de orar no es si tú te has sentido desanimado. Creo que todos lo hemos sentido. Mi pregunta concreta es: ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tan bien adoras tú a Dios? ¿Qué tanto pones tu esperanza en Él? ¿O será que tú dices: pastor, ahorita que tú hablaste de esto, yo creo que ese era mi problema? Soy especialista en poner mi esperanza en los hombres, en la gente, en las personas, y creo que eso es lo que más me desanima. Yo quiero que cuando tú cruces esa puerta ahorita que terminemos, puedas decir: desánimo, tienes los días y las horas contadas en mi vida y en mi mente, porque yo hoy salgo fortalecido a hacer lo que hoy Dios a través de su palabra me ha enseñado. Levanta tus manos lo más alto que puedas, por favor, y dile: Señor, gracias por hablarme. Eso es adorar. Levantar las manos es adorar. Dile: Señor, aquí estoy. Estas manos en alto te dicen: gracias por haberme hablado hoy. Gracias por haberme respondido a través de tu palabra, por haber dado contestación a mi deseo, por haberle dado una luz a mi alma en esta mañana, y decirme que en medio de los momentos complejos, en medio de los momentos que me bajan las manos, yo las voy a levantar. En medio de los momentos que me dicen: no sigas, yo seguiré, pero viendo al invisible, en pos de aquel que ha prometido, en pos de aquel que cumplirá, en pos de aquel que es bueno, que es misericordioso, que tiene bondad eterna para aquellos que incluso han fallado. Padre, si el desánimo fue por un error de ellos, perdónales. Si el desánimo fue por el error de otros, restáurales. Pero hoy en el nombre de Jesús declaro que tu iglesia vuelve a la oración. Abre tu boca, ora conmigo. Tu iglesia vuelve a la adoración. Tu iglesia vuelve a creer. Tu iglesia vuelve a adorar. Tu iglesia vuelve a confiar en el Dios de lo imposible. Coloca tu mano en tu cabeza y di: ¿por qué está desanimado mi corazón? Si Él me ha perdonado. ¿Por qué está desanimada mi vida? Si Él me ha guardado. ¿Por qué está desanimada mi alma? Si Él me ha sostenido. Si cuando trataron de acabar con mi vida, Él me protegió. Si el día que me robaron, Dios me devolvió. ¿Por qué se desanima mi alma? Si cuando yo no era nadie, Él me dio todo. Gracias, mi buen Jesús. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Alguien tiene que gritar: amén, 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 amén. Y vamos a adorar al Rey diciéndole: Dios va al frente abriendo caminos que
quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, vamos a adorar con fuerza. Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alguien que lo alabe, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Yo alabo, yo te alabo a ti, aunque no vea la respuesta, yo te alabo. Alguien que levante sus manos, cierre sus ojos y en sus propias palabras empieza a fluir en esta mañana, iglesia. Vamos, un minuto más y dile: Señor, mi alma te alaba. Aunque no vea la respuesta, dejaré de poner mis ojos en la respuesta y pondré mi mirada en el Dios de lo imposible. Hoy te alabamos, hoy te cantamos. Cantamos todos diciendo: alaba a Dios, alaba a Dios. Dile: alaba a Dios, alaba a Dios, en medio de la enfermedad, yo te alabo. alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Este aplauso es para el Rey.